Pues tiene gracia, porque hoy el Señor nos da una lección de perdón, pero no en general, no da una lección de maestro sobre cómo perdonar, a quién perdonar, sino que le habla a su amigo Pedro. Y a Pedro le dice que perdone 70 veces 7. A Pedro que es a quien le va a tener que perdonar y con lágrimas y todo. Es curioso porque el cuento que Jesús le ofrece a Pedro para que lo entienda, sin adelantarle lo que le va a pasar a Pedro, es una parábola en la que hay un rey que perdona a un criado y luego el criado sale feliz de ese perdón y no es capaz de perdonar a otro compañero suyo. Y cuando el rey se lo hace ver al siervo, no le dice, no has aprendido la lección, no has entendido que tenías que aplicar lo que yo te expliqué, porque el rey no le había explicado nada, el rey le había perdonado. Y ese criado no tenía que aplicar ninguna teoría, tenía que dejar que lo que había vivido configurase su corazón, que la experiencia que había tenido, ¿no?, le cambiase la vida, pero no. Había vivido cosas, pero no había hecho experiencia, no la había interiorizado, no la había cambiado. Esto es algo muy importante, esto le va a pasar a Pedro y esto nos puede pasar a nosotros. ¿Qué estamos viviendo? Y lo que estamos viviendo nos está cambiando la vida. Estamos aprendiendo algo, pero no aprendiendo una teoría, estamos haciendo una experiencia que nos transforme. Hoy esta es la pregunta que a mí de alguna manera me está haciendo el Señor. ¿Estás cumpliendo mi voluntad? Pero no cumpliendo mi voluntad como estás aprendiendo la lección que te estoy dando para aplicarla, sino estás dejando que lo que estás viviendo te transforme, porque Dios está transformándome con esta experiencia que estoy viviendo. Una experiencia difícil, un poco pues eso de aislamiento, de sencillez, de clausura obligada, ¿no? Y sin embargo, pues también de bendición. En la primera lectura se recogía una oración que perfectamente podrían estar haciendo cristianos perseguidos en otras partes del mundo, ¿no? En este momento estamos humillados por nuestros pecados, en este momento no tenemos ni príncipes, ni profetas, ni reyes, ni holocausto, ni sacrificios, ni incienso, ni un lugar, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Y en esa oración continúa diciendo, por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como ofrenda agradable en tu presencia, ¿no? Al final esta es una oración de alguien que vive una experiencia y deja que eso le transforme. No tengo misa, no tengo celebración, pero ¿qué estoy viviendo? ¿Cuál está siendo mi experiencia? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿No? A propósito digo cumpliendo la voluntad de Dios y no haciendo la voluntad de Dios, porque estos días yo estoy medio revelado diciendo, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no puedo hacer casi nada? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no puedo hacer las cositas que yo creía que eran hacer la voluntad de Dios? Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a cumplir la voluntad de Dios, no hacerla, porque probablemente cumplir la voluntad de Dios sea dejar que Dios cumpla algo en nuestra vida. Termine algo que tenía que terminar en nuestra vida ahora. Si tiene que ver con nuestros pecados, vamos a pedir perdón. Apunta, ¿qué pecados estoy viendo que tenían que cambiar en mi vida? Y esta experiencia va a hacer que abandonen mi vida. Esta experiencia quiero que haga que desaparezcan. ¿O qué lecciones buenas estoy viviendo? No aprendiendo porque veo los mensajes de WhatsApp o porque alguien me dice que lo está aprendiendo. ¿Yo qué estoy viviendo en positivo? ¿Yo qué estoy agradeciendo especialmente de estos días? Voy a apuntar, quiero que esto se convierta en vida. Si experimento la ternura, quiero vivir la ternura. Si experimento la paciencia de otros conmigo, quiero vivir la paciencia con los demás. Si experimento el perdón y la misericordia conmigo, quiero ser misericordioso con los demás. Feliz día.